La geomorfología estructural se enfoca en el estudio del relieve de la superficie terrestre generado a causa de los procesos que tienen origen en el interior de la Tierra y que repercuten en el exterior. Estos procesos endógenos corresponden a eventos tectónicos que deforman la corteza, así como a la actividad volcánica. Veremos en este vídeo los modelados tectoestructurales o relieves estructurales, es decir, aquellos cuyo relieve en superficie está condicionado por las estructuras, causadas por la deformación de las rocas. En geomorfología estructural también se tiene en cuenta la erosión, especialmente la producida por la escorrentía superficial, para comprender cómo la estructura condiciona el tipo de relieve asociado a esta. Comúnmente, las estructuras que configuran el relieve van a condicionar la hidrografía, es decir, la distribución de la red de drenaje de aguas superficiales se adapta a las estructuras. En este caso estamos ante una adaptación del trazado hidrológico. Sin embargo, también puede ocurrir que las trazas de los cursos fluviales no se adapten a las estructuras, lo que se denomina inadaptación. Dicha inadaptación puede ocurrir por dos motivos. El primero, conocido como antecedencia, se da cuando los trazados hidrográficos existen antes de la aparición de las estructuras, por lo que permanecen durante y después de la formación de estas. El segundo caso es la sobreimposición, que se origina cuando una cobertera sedimentaria cubre la estructura. La aparición del trazado hidrográfico comienza a afectar a la cobertera, excavando esta hasta alcanzar el material deformado, lo que causa que continúe incidiendo sobre la estructura. Las geoformas derivadas de los procesos endógenos reciben el nombre genérico de morfoestructuras, correspondiendo muy comúnmente a morfologías de grandes escalas, macroformas o superiores, si bien también existen morfoestructuras de escalas menores. En los continentes podemos asociar los tipos de relieve a gran escala que presentan un control estructural con su localización geotectónica. De forma simplificada distinguimos entre dos provincias geológicas principales, las zonas cratónicas y los cinturones orogénicos. Los cratones son regiones de corteza continental engrosada que presentan una gran estabilidad tectónica desde tiempos precámbricos, debido a lo cual apenas han sufrido deformación durante cientos de millones de años. A su vez, podemos dividir los cratones en dos dominios. Por un lado, los escudos, donde afloran las rocas de mayor antigüedad, tratándose principalmente de rocas ígneas y metamórficas. Por otro lado, las zonas cratónicas más deprimidas actúan como grandes cuencas sedimentarias y gracias a los fenómenos de subsidencia e incluso a eventos distensivos que adelgazan la corteza, pueden dar lugar a la formación de potentes espesores de rocas sedimentarias, en ocasiones intercaladas con rocas volcánicas. Estas regiones se denominan plataformas. Por su parte, los cinturones orogénicos son regiones que han sido o están siendo sometidas a un alzamiento debido al empuje entre dos placas tectónicas convergentes. Debido a este alzamiento, los materiales rocosos en superficie quedan expuestos a una mayor erosión, por lo que las rocas que conforman estos orógenos no alcanzan la antigüedad de las presentes en los escudos. Estos cinturones orogénicos comprenden tanto el propio orógeno como los márgenes continentales y las cuencas sedimentarias asociadas al mismo. Veamos ahora los relieves característicos de estas provincias geológicas y las causas que dan lugar a los mismos. Las rocas que constituyen los escudos cratónicos, antes de alcanzar la estabilidad tectónica que impera en la actualidad, no estuvieron exentas de intensos eventos de deformación, por lo que comúnmente esta queda reflejada en las rocas. Sin embargo, la larga exposición de los agentes exógenos, principalmente a los cursos hídricos, con frecuencia configura un relieve muy plano con ligeras ondulaciones, denominado superficie de erosión, que corresponde a una penillanura o peniplanicie. En ocasiones, en estas penillanuras pueden perdurar relictos aislados del relieve de antiguos eventos de formación de montañas, como resaltes en forma de cerros de no muy grandes dimensiones. Se denomina a estas geoformas montañas residuales o montes isla. Las plataformas de los cratones, formadas por la acumulación de materiales estratificados que, debido a la estabilidad tectónica de estas provincias cratónicas, mantienen su disposición original, principalmente horizontal y subhorizontal en los márgenes de las cuencas. Por tanto, el relieve característico de estas regiones es bastante plano, al igual que lo observado en las zonas de escudo. Sin embargo, aquí los estratos no presentan deformación, por lo que este relieve aplanado se denomina relieve horizontal o planicie estructural.
Con frecuencia, las redes fluviales encajan en estas planicies formando cañones con marcados escarpes de erosión. Esto hace que a su vez perduren zonas elevadas y planas denominadas mesetas o páramos. La disección erosiva causada por la incisión vertical de los cauces evoluciona, aislando superficies relativamente extensas de la meseta que se conocen como mesas, que resaltan con una amplia cima plana debido a una capa superior más resistente. En algunas regiones estas morfologías reciben nombres específicos, como tepuis en las zonas amazónicas o buttes en Norteamérica. Igualmente se originan cerros testigos, similares a los anteriores pero más pequeños y aislados, y antecerros, de menor envergadura y altura debido a la desaparición de la capa superior más resistente. En estas planicies estructurales, la red fluvial no sigue un patrón determinado, debido a la horizontalidad de las capas. En los bordes de las cuencas que dan lugar a estas plataformas, la disposición de las capas a la hora de depositarse es ligeramente inclinada debido a la morfología de dichas cuencas. Esto da origen, cuando estos materiales han emergido y los procesos de erosión avanzan, a lo que se conoce como un relieve monoclinal, que se caracteriza por un buzamiento regular de los estratos, afectando a grandes extensiones de terreno. Generalmente, la baja inclinación de los estratos origina morfologías que se conocen como cuestas, que explicaré más adelante, ya que pueden estar asociadas también a procesos de plegamiento. Igualmente, estos relieves monoclinales pueden tener su origen en la presencia de fallas activas en las cuencas durante la deposición, donde la inclinación de las capas se debe a procesos tectónicos sin sedimentarios. En estos casos se forma un único flanco inclinado con escaso desarrollo frontal, lo que genera un escalón más o menos abrupto al que se denomina escarpe monoclinal. Por último, los cinturones orogénicos se caracterizan por la intensa deformación y alzamiento de los materiales que previamente han sido depositados en las cuencas sedimentarias asociadas. Los esfuerzos compresivos dan lugar a la formación de cadenas de pliegues. Cuando se conserva en gran medida el relieve generado por este plegamiento, se conoce al mismo como relieve de tipo jurásico. En estos relieves veremos que las zonas elevadas del mismo tienden a coincidir con las partes anticlinales de la cadena de pliegues. En este caso, estas elevaciones reciben el nombre de mont, y de forma equivalente, los valles coincidentes con los inclinales se denominan vals, formando en conjunto un relieve congruente. El encajamiento de la red fluvial, favorecido por el levantamiento que sufren estas regiones de la corteza, da lugar a distintos tipos de morfologías características. Cuando se genera un encauzamiento incipiente que afecta a una ladera coincidente con uno de los flancos del anticlinal, a esa vaguada se la denomina ruz. Esta puede evolucionar y atravesar el plegamiento por completo en dirección perpendicular a su eje, con lo que esta forma pasa a denominarse cluse, aunque estos también pueden formarse por procesos de sobreimposición y antecedencia. La erosión de la charnela de los anticlinales da lugar en etapas tempranas a un valle incipiente en este denominado combe, que está flanqueado por crestas que corresponden a los flancos del pliegue. Cuando esta erosión evoluciona y esta zona de la charnela queda más deprimida, el anticlinal aparece desventrado y se forma un valle anticlinal, mientras que en la zona elevada adyacente se puede generar un sinclinal colgado. El conjunto general corresponde a un relieve invertido, ya que los sinclinales ocupan las partes más elevadas del relieve, mientras que los anticlinales derivan en zonas deprimidas. En las regiones con relieve jurásico, las redes de drenaje tienden a adquirir una distribución denominada en bayoneta. Los relieves en cuesta se originan en zonas donde los estratos presentan una inclinación moderada y constante. Esto lo podemos encontrar en estas regiones afectadas por plegamiento, preferentemente cuando los pliegues presentan una longitud de onda amplia, e igualmente asociado a los relieves monoclinales antes mencionados. La superficie del terreno se desarrolla a favor de las capas más duras, por lo que las laderas en este relieve presentan la misma inclinación que los estratos. La erosión puede llegar a afectar a estas capas resistentes, incidiendo en mayor medida en las inferiores, más blandas, hasta la aparición de una nueva capa consistente que genera el mismo efecto, que origina así una ladera opuesta que cortaría perpendicularmente a las capas según su inclinación. La ladera a favor del buzamiento de los estratos se denomina dorso y presenta generalmente una menor pendiente, mientras que la ladera que corta la estratificación se denomina frente, dando lugar a una pendiente mayor. Cuando la inclinación de los estratos es superior a unos 30 grados, el resalte que generan las capas más resistentes se denomina hochback.
mientras que cuando estas crestas están prácticamente verticales se conocen como barras. El encajamiento de la red fluvial en estos relieves en cuesta va a favorecer la circulación de los cauces en tres direcciones principalmente. Los que transcurren en el sentido de las capas inclinadas se denominan cataclinales, mientras que los que circulan en la ladera correspondiente al frente del monoclinal son cauces anaclinales. Por su parte, aquellos que se encajan perpendiculares a la dirección de buzamiento se conocen como ortoclinales. Esto da lugar a una morfología de la red de drenaje en enrejado. La erosión que generan los cauces cataclinales en las laderas a favor de la pendiente, especialmente cuando la inclinación de las capas es elevada, puede dar lugar a la aparición de facetas triangulares, donde los estratos más resistentes adquieren una morfología triangular con su ápice apuntando hacia arriba. De forma similar, las denominadas facetas triangulares de ladera se originan a partir de los materiales detríticos acumulados gravitacionalmente en las laderas, donde igualmente la erosión genera estas formas triangulares, pero en este caso no se asocian al buzamiento de las capas y son características de climas áridos. Cuando nos encontramos ante antiguos orógenos ya inactivos, donde el grado de erosión es avanzado, incluso en zonas de escudos cratónicos con estructuras plegadas, en los que la erosión se ha reactivado por cambios en el nivel de base de la red fluvial, se genera un relieve característico marcado por la erosión diferencial y obviamente por las estructuras presentes. Asociada a la erosión de los pliegues, destacan resaltes en forma de hockback o barras que perduran en los estratos más resistentes, así como depresiones alargadas paralelas entre sí, asociadas a las capas más débiles. A este conjunto de relieve a gran escala se le denomina relieve de tipo apalachense. En las condiciones compresivas asociadas a la formación de orógeno, el intenso plegamiento puede evolucionar en cabalgamientos, en los cuales se da un importante desplazamiento del material rocoso a favor de fallas inversas de bajo ángulo. A este tipo de relieve se le conoce como relieve alpino. Algunas morfologías asociadas a estos relieves son los frentes de corrimiento, las ventanas tectónicas y los clipes, entre otros que veremos a continuación. El frente de corrimiento corresponde a un escarpe que se genera en la parte frontal del cabalgamiento, en el contacto entre el material alóctono movilizado y el autóctono que subyace. Es común que haya varios cabalgamientos superpuestos, lo que causa un apilamiento de unidades que se repiten. A cada una de estas unidades se le denomina escama, y cada una de las escamas está separada de la siguiente por un escarpe y una zona más deprimida denominada surco. Cuando una parte del manto de corrimiento queda aislada del resto por efecto de la erosión, llegando a alcanzar al material autóctono, tenemos un relieve en el que las rocas más antiguas se encuentran sobre materiales más modernos. A esta estructura se la denomina clipe. Por el contrario, una ventana tectónica ocurre cuando el material alóctono cabalgante es erosionado, permitiendo que aflore el material autóctono más moderno que hay bajo él. Otros tipos de fallas condicionan igualmente la morfología del relieve. Por ejemplo, a favor de las trazas de las fallas en superficie, debido a su mayor debilidad, es común que se encauce la escorrentía superficial, dando lugar al desarrollo de vaguadas que pueden derivar en valles de grandes dimensiones y ocasionalmente saltos de agua. Fallas tanto normales como inversas generan escarpes entre los dos bloques desplazados. A su vez, la erosión va modificando el escarpe y, al igual que veíamos antes, se pueden formar facetas triangulares, en este caso de falla. Si bien aquí la pendiente de las mismas no tiene por qué coincidir con la inclinación de las capas, la evolución de estas puede dar origen a la aparición de facetas compuestas. En contextos tectónicos en los que imperan condiciones fuertemente distensivas en la corteza terrestre, el comportamiento frágil de la misma da origen a la aparición de fallas normales. Un relieve muy característico es el que componen los horst o pilares tectónicos y los grabens o fosas tectónicas, donde los bloques limitados por dichas fallas normales quedan levantados o hundidos, dejando elevaciones y depresiones alargadas y paralelas a los planos de falla. Estos relieves los podemos encontrar afectando a los cratones en los denominados rift continentales, que corresponden a la fracturación de la litosfera y que potencialmente pueden generar una nueva división entre placas tectónicas, dando lugar a una dorsal oceánica. Aunque en ocasiones esta fracturación podría quedar abortada, originando un brazo abandonado del rift, por ejemplo el que dio origen a la cuenca del río Mississippi.
Igualmente, horst y gravens pueden aparecer en bordes de placa convergentes, asociados a un aumento del ángulo de subducción de la placa y el retroceso del eje de la fosa, promoviendo así un cambio en las condiciones compresivas a distensivas y la consiguiente formación de estas morfologías. En el caso de un hemigraven, se genera una depresión por el hundimiento de un bloque a favor de fallas normales de tipo lístrico orientadas en la misma dirección, por lo cual no se forma un horst asociado a este. Las fallas de rumbo, con desplazamiento de sus bloques horizontalmente, pueden generar en superficie pequeñas depresiones y debilitamiento de las rocas, a partir de los cuales los drenajes tienden a adaptar su trayectoria dando lugar a valles lineales. Cuando el desplazamiento de estas fallas tiene una ligera componente vertical, también generan pequeños escarpes. En sistemas de fallas de rumbo, entre dos de estas fallas se pueden generar elevaciones cuando el movimiento relativo de ambas origina transpresión, mientras que, si se genera trastensión, se forman depresiones conocidas como cuencas de pull apart. Para finalizar, las diaclasas, que además de por esfuerzos tectónicos pueden originarse por enfriamiento o por descompresión entre otros procesos, tienen un importante control de las geoformas al ser planos de debilidad que favorecen la erosión y la meteorización, especialmente en algunos tipos de roca como las graníticas y la castificación de las rocas carbonatadas. Además de estos casos, algunas geoformas asociadas a estas fracturas son las columnas basálticas, los pináculos, farallones costeros, etc. Más contenidos de geomorfología en el siguiente vídeo.